Castaneda, el camino del guerrero. Hoy te presento el capítulo número 1, el comportamiento del guerrero. 1. El hombre corriente, el hechicero negro. Para ti, el mundo es extraño, porque, si bien no te disgusta, estás en desacuerdo con él. Para mí, el mundo es extraño, por prodigioso, pasmoso, inconmensurable. El hombre corriente funciona únicamente con la razón. Ha aprendido desde su nacimiento una descripción del mundo que cree definitiva. Sus ideas son las ideas de los demás. La vida del hombre corriente no es más que un montón de hábitos e ideas imbrincadas de las que no es autor. Este hombre vive y lucha por las ideas de los demás, y morirá con la íntima convicción de haberlo agotado todo. El hombre corriente no imagina un solo instante que tiene la posibilidad total de cambiar su vida y de combatir sus propios combates. La razón, la idea colectiva, son sus únicas referencias. El cambio con que se le adormece no es en absoluto un cambio, es la modificación inevitable y permanente de una representación ilusoria, de la que es sujeto sumiso, hoja a merced del viento. Todos los cambios que anhela no son otra cosa que modificaciones internas de esta representación racional y nada más. El hombre corriente no puede hacer otra cosa, en tanto que hombre corriente, que intenta hacer a los hombres semejantes a él, no forzosamente a su idiosincrasia, sino a este hombre social, del que se le ha persuadido que es el único que existe, que su conocimiento es el único válido, excluyendo, de esta manera, toda otra forma de percepción. No hace sino transmitir lo que le ha sido transmitido. Nadie es responsable de este estado de hecho. La ilustración racional despliega sus propias posibilidades, y el hombre encadenado desde su nacimiento se convierte a su vez en el guardián del otro. Así, este hombre anódino, el hombre corriente, todos, es descrito por Don Juan como un temible demonio. Es el policía abusivo y vigilante que, inconscientemente, impide toda evasión, toda elección hacia el poder y la libertad. Dos. El guerrero. Transformar esta maravilla en razonamiento no sirve absolutamente para nada. Aquí, a nuestro alrededor, se encuentra la eternidad misma. Intentar reducirla a una absurdidad manipulable no solo es mezquino, sino francamente desastroso. No volver a vivir como un hombre corriente, no ser más un hechicero negro, no ser ya un vampiro para con uno y para con los demás. Eso es comportarse como un guerrero. ¿Qué es, pues, un guerrero? El guerrero es un hombre que considera su vida como un desafío y no como una costumbre enojosa. Para ello debe necesariamente olvidar su identidad social, para no ser la imagen diseñada por los demás. Se puede ya decir que el guerrero privilegia el sentimiento a expensas de la idea recibida. La razón es, en efecto, la sociedad de nosotros. No olvidemos que Aristóteles, el filósofo por excelencia, es decir, el hechicero negro vigilante, definió al hombre como un animal social y un animal racional, lo que viene a ser lo mismo. La expresión idea recibida es de hecho un pleonasmo. Toda idea es recibida. El sentimiento ya es más íntimo, en realidad, en todo se anticipa a la idea, pero la tarea de los hechiceros negros
consiste en ahogar el sentimiento mediante el pensamiento y no el sentimentalismo, que es por el contrario ampliamente cultivado. El temperamento del guerrero corta la mierda, dice Don Juan. Esta declaración categórica indica que el guerrero realiza desde el principio la separación del sentimiento de entre las ideas. Poco importa lo que tú ves, lo importante es lo que sientes. El guerrero no quiere ser una presa, ni de sus semejantes, ni de las ideas que éstos propagan, lo que viene a ser lo mismo. En el desierto es donde, acompañado de Don Juan, realiza Castaneda el aprendizaje de la caza. Don Juan le demuestra que solo puede ser cazado quien cae en la rutina, ya sea animal u hombre. Nuestros semejantes pueden fácilmente atacarnos si somos accesibles a sus ideas. El guerrero debe, pues, ser cazador para no ser cazado. ¿Qué caza el guerrero? Sus propias debilidades, es decir, su tendencia a dejarse arrastrar por los hábitos de sus semejantes. Son, en efecto, nuestras rutinas las que nos hacen disponibles, localizables, en consecuencia, explotables, una vez encadenados por las opiniones de los demás, por el papel que ellos quieren hacernos jugar, constituyendo de esta manera nuestra personalidad, que no es sino la reivindicación servil y vanidosa de nuestra inscripción en este presidio. No tenemos otra opción que la de responder a sus expectativas. La urgencia prioritaria del hombre que se convierte en guerrero es la de transformarse de caza en cazador, el juguete pasivo en estratega activo. ¡3! Disponibilidad. El cazador no está disponible, y esto significa para Don Juan que evita deliberadamente cansarse y cansar a los demás. Nada ajeno puede turbarle o atraerle, porque el guerrero, haga lo que haga, posee una intención inflexible. Esta indisponibilidad es, pues, ante todo estratégica, como todo lo que hace el guerrero, cazador. Y esta indisponibilidad viene de que él no deforma su mundo presionándolo. El cazador es lo contrario del hombre corriente, glotón, sentimental, egoísta y explotador. El cazador no hace más que rozar su mundo y se va rápidamente, dejando apenas huellas de su paso. De esta manera, el arte del cazador es el hacerse inaccesible, es decir, el tocar el mundo circundante con sobriedad. Y esta inaccesibilidad nada tiene que ver con la soledad del ermita. Si no hace más que esconderse, no servirá de nada. Sustraerse a los demás es ante todo sustraerse a sí mismo. El ermita de las religiones cumple de hecho una función social. Todos saben que es un ermitaño y, en primer lugar, lo sabe él mismo. Lo eremítico forma parte de su historia personal, pues para él es una rutina. El guerrero no se sustrae materialmente a su mundo, sino que utiliza su mundo con frugalidad y ternura. Un cazador está en íntima relación con su mundo y, sin embargo, permanece inaccesible a este mismo mundo. Es uno de los animales sin rutinas, dice Don Juan, y eso les hace mágicos. El guerrero, como el animal, deviene mágico, es decir, dotado de poder y de imprevisibilidad, pues ya no tiene rutinas cuando borra su historia personal. Y así, el guerrero y el animal mágico no pueden ser presa de nadie. Por eso Castaneda se persuade de que Don Juan hace de él un cazador. Pues todos obramos a la manera de las presas que perseguimos. Un cazador que sabe esto no tiene más que una idea en la cabeza: no ser una presa.
4. Borrar la historia personal. Como hemos visto, nuestra personalidad social no es sino una historia personal. Ella nos hace verificables para nuestros programadores y de esta manera, incluso programables. Y el mejor medio de borrar esta historia es no contársela a los demás. Nuestra historia se renueva de hecho con cada explicación que se da. Saber que yo soy aquí, dice Don Juan, no hace mi propia historia, se convierte en mi propia historia en el instante en que cualquier otro lo sabe. Poco a poco, añade, he creado una niebla a mi alrededor y alrededor de mi vida. Nadie conoce mi propia historia, ni yo mismo. Aquel que ha borrado su historia personal, nada tiene ya que ver con la sociedad. No funciona ya como una de sus ruedas. Estando solo, él es todo. ¿Cómo saber quién soy cuando yo soy todo eso? Dice señalando cuanto le rodea. Los medios son simples y radicales. No decir lo que se ha hecho, abandonar a quienes nos conocen bien, lo que permite cortar el curso de sus pensamientos. A quien está tan fuera del camino frecuentado, nada se le puede pedir. No puede, en consecuencia, defraudar a nadie. El mundo es nuevo para él en cada instante, mientras que aquel que le explica todo a todos no puede conservar la frescura de sus acciones, su imprevisibilidad y su total desinterés. Estar en situación, como se dice en jerga, es de hecho dañar la gran fábrica que no se emplea, sino porque nosotros así lo queremos. Es perder irremediablemente la última libertad de vivir ignorados. Pero eso conduce a mentir, objeta Castaneda. En absoluto, responde Don Juan, porque si no se tiene historia personal, nada puede considerarse como una mentira, y mentira o verdad me importan poco. Las mentiras lo son solamente para quien tiene una historia personal. La verdad que se debe a aquellos a quienes estamos sometidos no tiene sentido fuera de esta sumisión. Lo mismo ocurre con la verdad, objeto de la inteligencia de la filosofía. Borrar su historia personal no es mentir, es acabar con la noción misma de verdad, pues la búsqueda de la verdad no es ciertamente el camino del guerrero, sino el del filósofo, el esclavo de su razón. ¡5! Perder la propia importancia. El guerrero actúa, pues, estratégicamente. Tiene un propósito, el poder. Todos los medios son buenos, y no es por humildad moral por lo que busca perder su propia importancia. La humildad del guerrero, dice Don Juan, no es la humildad del mendigo. El guerrero no baja la cabeza ante nadie, ni tampoco permite que nadie la baje ante él. El mendigo, en cambio, se hinca de rodillas al mínimo gesto y besa el suelo por aquel a quien considera superior a él, pero al mismo tiempo exige de quien está más bajo que bese el suelo. Su humildad es acorde con todo lo que le rodea. No ser ni más ni menos importante que lo que se es considerar que el mundo y nosotros mismos somos un misterio, y los hombres no importan más que cualquier otro. He aquí rechazado el antropocentrismo de tantas tradiciones con éxtasis intelectual. Antropocentrismo que es una consecuencia del teocentrismo, una especulación vana y pretenciosa. El hombre no es más importante que cualquier otro, y tal hombre tampoco. ¿Cómo, en efecto, sentirse tan importante cuando se sabe que la muerte nos acecha? En un mundo donde no hay supervivientes, donde no somos sino la es en las manos del poder, ¿qué importancia puede otorgarse a sí mismo y a cada cosa?
Perder la propia importancia y de esta manera perder la noción de la importancia de no importa qué o de no importa quién. Nada es importante, sino este misterio que nuestra razón no penetrará jamás. Las jerarquías, fundadas siempre a partir de una apreciación halagueña de sí, y la humildad del pecador, es la manifestación más odiosa de esta cobardía y de esta vanidad, puesto que el pecador que está más abajo es el que está, a su vez, más al tono, puede existir para quien acechan sus debilidades, y quien es acechado por su muerte, para aquel que está solo en su mundo inexplicable. De esta manera, añadirá don Juan, cuando dé a Castaneda la explicación de los hechiceros, la pérdida de la propia importancia ayuda a borrar la historia personal. Para alimentar esta, hay que sentirse importante, compadecerse de su suerte, es decir, abstenerse de actuar libremente, es ser importante. Un ser que ya no se considera importante no puede dejarse arrastrar por la vanidad, ni por la compasión por sí mismo. Aquel que no espera nada no puede caer en la desesperación. Sabe simplemente que no tiene más que el tiempo de decidir ante su muerte inevitable. Así su vida ya no está acaparada por los deseos y las ilusiones. ¡6! Asumir la responsabilidad de sus actos. La mayoría de las personas pasan de un acto a otro sin alterarse ni pensar. Por lo contrario, un cazador juzga cada acto y, puesto que tiene la perfecta certeza de su muerte, lo ejecuta juiciosamente. Es perfectamente natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de él mismo. Así es como obtiene al placer. Eso le embota el espanto. El hombre corriente, rutinario, no es de hecho más que un títere que solo hace lo que se le impone. El guerrero, el cazador de poder, rehúsa dejarse llevar. De esta manera decide él. Como no desea nada, pues se considera ya como muerto, no puede ser el juguete de imperativos exteriores. Está ante todo despierto, vigilante. El hombre corriente podría ser comparado con un viajero adormecido que va, sin apercibirse, de estación en estación. La estación término es la muerte, y él no habrá tenido placer ninguno en el viaje. El guerrero siempre en el sendero de la guerra debe pues estar siempre al máximo de su potencia. Nada puede tornarle débil, tímido ni indeciso, y ello por las razones expuestas. Totalmente ajeno al mundo de sus semejantes, pues, como quiera que no es esclavo de nada ni de nadie. Un rey, incluso tiránico, es el esclavo de sus súbditos y de su celebridad, también de sus antepasados. No busca más que una cosa, la eficacia impersonal. No con miras a una codicia cualquiera, sino con miras a un poder que no pretende penetrar los misterios, sino es para servirse sirviéndolo. Es así que habiendo realizado su unidad, él no pierde su tiempo en vanas indecisiones. Poco importa lo que hace, pero lo que hace lo realiza plenamente, porque esta obra, sea la que sea, es su último combate sobre la tierra. Y este último combate sobre la tierra es también un reto. Los hombres, dice don Juan, consideran las cosas ya como una bendición, ya como una maldición. El guerrero las toma como un reto. 7. El reto. La vida del guerrero es un reto perpetuo. Si el iniciado es nombrado guerrero, es que no conoce la paz, pero, sin embargo, no tiene ninguna inquietud. Es alguien que no exige ni espera nada de nadie. También es alguien que persigue el poder,
De hecho, con quien combate no es con sus enemigos, ni con nada, es con el poder, que le puede destrozar en cualquier momento y frente a él debe mostrarse implacable. El guerrero corriente, el hombre que guerrea contra otros hombres, puede adoptar actitudes diferentes. Puede escoger el heroísmo, es decir, la consagración por las gentes de su bando, la muerte probable por una abstracción imbécil que se denomina gloria, o puede elegir la huida, la cobardía, es decir, la sumisión de hecho al adversario. También puede batirse de manera impersonal, como algunos guerreros de las grandes epopeyas. El adversario ya no es entonces un enemigo, ni un señor que nos derrota de antemano, sino el medio de actuar de manera acorde con su naturaleza de hombre. El verdadero guerrero no puede amar el heroísmo, pues aquel que se somete a la opinión no es más que un hechicero negro. El combate que libra es su combate, no posee ningún otro, y nada le puede desviar, cualquiera que sea el resultado. Y no se lanza ciegamente al peligro, pues aunque para él la muerte no tiene ninguna importancia, su deber es sobrevivir, aunque no como una rata. En efecto, él no se abandona a nada, ni a su propia muerte. Su vigilancia debe ser total, no se permite ningún abandono. Actúa en todo estratégicamente, sin la preocupación por ganar o perder, siendo sus únicas inquietudes las exigencias del acto puro. Y aquel que no se preocupa por la victoria o la derrota es ciertamente el más temible adversario, pues nada impide el despliegue de su estrategia. Pero el guerrero puede también elegir la huida, dice don Juan. Si sabe que no puede enfrentarse de esta manera, no puede caer en la trampa, ya que caer en una trampa es abandonarse. Sin embargo, la huida solo puede ser estratégica, pues lo que el guerrero debe vencer es el miedo. Incluso dominado totalmente por el miedo, no debe detenerse. Se trata de soslayar la trampa, y no de detener la búsqueda a causa del espanto que se pueda sentir. El guerrero no se abandona ni a la imprudencia ni al miedo, frutos ambos de la vanidad. En el todo debe ser decisión lúcida. Decidir no significa elegir cualquier momento. Decidir significa que has puesto en orden tu espíritu de manera impecable y que haces lo imposible por merecer el conocimiento y el poder. Lo que quiera que escoja, siempre considerará honestamente la situación, no se malgastará y dejará siempre que su sentimiento decida su actitud. Lo que quiera que haga, siempre será con conocimiento de causa, sin tener otra preocupación que la de dar poder a sus actos, dotados de poder, la de acumular poder personal. Se ha de hacer de modo que cada acto realizado cuente, pues poco es el tiempo que vas a permanecer en esta tierra. Carlos Castaneda se presenta como un hombre tímido e indeciso, un hombre que tiene tiempo, que se cree eterno y que despilfarra pues su tiempo en lamentarse, dudar, tener remordimientos. También don Juan le dice categóricamente: solo existe en ti una cosa mala, crees que tienes la eternidad ante ti. Y subraya más tarde lo absurdo del lamento. Un guerrero, dice, no puede querer estar en otra parte, pues considera cada cosa como un reto, y un hombre corriente tampoco, porque no sabe dónde le golpeará la muerte. Considerar cada acto como un reto consiste, de hecho, en darle la misma importancia. Los retos no pueden en verdad ser buenos o malos. Los retos son simplemente retos. Aquel que, por el contrario, considera que unos actos son más importantes que otros, es solicitado por un combate que no es el suyo. Él se entrega, de hecho, a su razón, a lo que se le ha enseñado. Pero aquel que está en relación directa con el universo sabe que el universo, el poder,
Se le presenta de 1000 maneras y no puede privilegiar ninguna. Todo acto eficaz demanda la toma de conciencia de una responsabilidad, puesto que no hay nada más en qué apoyarse, y esta responsabilidad no es motivo de jeremiadas. La apuesta es demasiado grave, ya que se trata de nuestra propia muerte. El reto es, así, lo contrario de la disponibilidad. Esta es abandono, mientras que el reto es elección. El hombre disponible se deja engullir por todo lo que le sale al paso. El reto hace del guerrero un hombre difícil de engañar y que considera todo como un misterio que hay que tratar con lucidez, prudencia y energía. Considerar cada cosa como un reto es aceptar las cosas como vienen, sin imposición intencionada. 8. La responsabilidad de vivir en un universo misterioso. Estamos, pues, en presencia de una purificación radical del hombre. Tratar de obtener la perfección del guerrero es la única tarea digna de nuestra dimensión humana. No decidirse, dice don Juan, es de hecho buscar la muerte, lo cual equivale a no buscar nada, pues la muerte se nos llevará de todas maneras. El hombre que cree poseer todo su tiempo, toda la eternidad, poco importa que no lo crea racionalmente, si actúa en consecuencia, agota rápidamente su poder por las exigencias de los demás. Para él, el mundo es la descripción que se le ha proporcionado. Modela su imagen de acuerdo a arquetipos a los que está supeditado. Pierde necesariamente sus propios combates, y los combates que gana son los ajenos. El guerrero ya no es reflejo de nada. Debe ser también misterioso, como el misterio que lo envuelve, puesto que las definiciones dadas no son sino el retrato de un mundo artificial. Abriéndose al poder del que nada puede saber, no debe limitar en absoluto la intrusión de esas fuerzas misteriosas en él. A ello se debe que haya de ser lo más fuerte y lo menos disponible posible para afrontar esas espantosas fuerzas sin morir. La debilidad no es sino la disponibilidad para los demás. La fuerza es disponibilidad para el poder. Luego, indisponibilidad para la descripción del mundo inculcada. La razón nos dice que el universo es cognoscible, que en realidad es independiente de nuestra percepción, provisto de existencia en sí, y al que nuestra percepción está más o menos adecuada. Si ésta es aproximativa, la razón, en su esfuerzo perseverante, reducirá este margen. Inclusive, los sistemas idealistas no lo niegan apenas. El hombre, que no es esclavo de su razón, tiene perfecta conciencia de lo contrario. El universo es desde siempre incognoscible, totalmente misterioso, y esto no es asunto de razón, sino de sentimiento. Carlos Castaneda se lamenta a don Juan de no haber podido ser artista, y don Juan le responde: porque tú nunca has aceptado la responsabilidad de vivir en un universo inconmensurable. El verdadero arte depende en realidad del sentimiento, no del sentimentalismo, y por ello los auténticos artistas están más cercanos al guerrero que los hombres corrientes. No es arte lo que no es emocional, y esta emoción da cuenta de un misterio, cualquiera que sean los nombres con que se disfrace. El misterio es siempre total y se alza, magnífico, más allá de toda expresión, espantoso, tras la película confortable, pero esclavizante, de la representación social racional. Las fuerzas, las vibraciones, las ondas, son aprendidas de distinta forma que las ideas, que son una invención humana. Y esto debería estar muy claro para todos, pues nadie, sean cuales sean sus pretensiones,
sabe nada de su propia muerte. 9. La muerte como consejera. La sociedad moderna, extraño monopolio de una secta cosmopolita, se distingue de otras sociedades por guardar silencio sobre la muerte. Toda referencia a la muerte está proscrita, y los muertos son escamoteados. Para el guerrero, la muerte es, por el contrario, la única compañía verdadera, la consejera que testimonia todos sus actos, y ello sin obsesión, sin morbosidad, ni tristeza, ni remordimiento, sino por el contrario, con el sentimiento lúcido de que sin ella el mundo sería enojoso. Si fuera en realidad eterno, el hombre no haría otra cosa que permanecer indeciso, eludir sus responsabilidades. Inevitablemente sería un ser veleidoso que tanto abunda en un universo en el que, sin embargo, la muerte es el final inevitable de todos los seres, y nadie puede estar seguro de que la muerte no le golpeará en cualquier instante. Puede decirse que no puede esperar cambiar nada quien no está impresionado por esta evidencia. El universo vil, veleidoso y juguetón es un universo de avestruces. El universo está marcado por la muerte, por la muda y cercana presencia de la muerte. Por extraño que esto pueda parecer, de lo que nos persuadimos con mayor dificultad es de que no somos eternos. La muerte toca nuestra razón, sí, fantasma conceptual, pero raramente nuestro sentimiento. Es este sentimiento lo que el guerrero debe primar antes que nada. El guerrero es esencialmente alguien que camina con su muerte, mientras que la continuidad del hombre corriente, para quien los actos jamás son plenos, sino que deben tener una continuidad, como su querido yo definido por su historia personal, lo vuelve tímido. El sentimiento de la muerte hace eficaz al guerrero, como un lúcido hombre acosado. Y paradójicamente, el hombre que cree tener todo su tiempo es a menudo el grosero, ávido y libidinoso que el guerrero no debe ser. Si actúa con el sentimiento de la urgencia, jamás actúa con odio, y ciertamente rechaza comportarse como un cerdo sobre texto de que la vida le ha de faltar, como el hechicero negro sorprendido por una catástrofe inminente. El guerrero forja su paciencia, que es el arte de perseguir su objetivo sin proyectar nada de antemano, viviendo con plenitud el momento presente. El guerrero no puede perturbarse, ya que siempre está preparado. El sentimiento de la muerte, por el contrario, le torna dulce y bondadoso, pues para él, ante este fin irremediable, todos los destinos son válidos. Después de todo, nada me diferenciaba del escarabajo. Tras su escondrijo, la muerte nos acechaba a los dos como una sombra. Además, la dulzura y bondad espontáneas de los hombres llamados primitivos es la prueba de su superioridad sobre el hombre civilizado, es decir, envuelto en 1000 cobardías. La muerte camina a nuestro lado, 1 metro a la izquierda, dice don Juan. Por ello podemos sentirla físicamente, pero puede ser cualquier cosa. Es la consejera que susurra sin cesar. No tienes tiempo. La realización de nuestra dimensión humana no se llevará a cabo, pues durante una paradisíaca eternidad judaica, ni en nuestras relaciones sociales futuras. Es necesario actuar ahora. El guerrero solo tiene tiempo para decidir, y ha de decidir ante su muerte inevitable. Sus actos no testimonian timidez, cólera, vanidad, codicia, sino la sola muerte, y por eso son actos obligatorios y eficaces. Los actos tienen un poder, particularmente cuando quien actúa
saben que son la última batalla en la tierra. Hay una ardiente y extraña felicidad en el hecho de actuar sabiendo que este acto bien puede ser el último de la vida. Estos actos son, como hemos visto, los desafíos, los retos que el guerrero acepta plenamente, pero sin creer. Entonces, los actos, frente a esa conciencia obligatoria, se desarrollan por sí mismos, y cuanto más actúa así el guerrero, menos cree en lo que hace. Un día Castaneda ofreció a don Juan el libro tibetano de los muertos, y se lo leyó. Don Juan le respondió que lo que dicen no tiene nada que ver con la muerte. No comprendo por qué estas gentes hablan de la muerte como si se pareciese a la vida, dice, y añade, que ellos no han visto su muerte, pues para el que ve, no predomina ningún elemento, ni siquiera la vida. No creo que la muerte se parezca a nada, continúa. Eso de lo que hablan no es la muerte. Echándose a reír, añadió, puede que los tibetanos vean verdaderamente, y en ese caso pueden haberse apercibido de que eso que ven no tiene ningún sentido, y escriben ese montón de pamplinas porque para ellos no tiene ninguna importancia. Y en ese caso, lo que han escrito no es en absoluto un montón de pamplinas. La muerte no es nada. Está ahí, y sin embargo, no está ahí en absoluto. La muerte está omnipresente en un universo terrible y espantoso. Está detrás de cada cosa, discreta, omnipotente y evanescente. Solo, dice don Juan, la idea de la muerte desata suficientemente al hombre hasta el punto de hacerle incapaz de abandonarse. Solo la idea de la muerte libera suficientemente al hombre hasta el punto de no poder considerar ya que se priva de nada. Un hombre de esta clase no desea, a pesar de todo, absolutamente nada, pues ha adquirido un silencioso apetito por la vida y por todas las cosas de la vida. Sabe que la muerte le acecha, que no le dará tiempo de agarrarse a nada. Por lo tanto, sin experimentar un deseo obsesivo, prueba la totalidad de todo. De esta manera, sus decisiones son irrevocables. Puede decirse de este hombre que es un guerrero, que ha adquirido la paciencia. El sentimiento de la muerte hace actuar con la perfección y el desapego de quien no cree en nada, quien no codicia nada, pues todo el placer radica en no tener nada que ganar, nada que perder. 10. Creer y deber creer. Creer es conceder importancia. Creer en la representación del mundo o de Dios o de lo que sea es abandonarse, ser atrapado por una seducción falaz. Por eso el guerrero no tiene ninguna creencia, ni el hombre se hace guerrero hasta haber desterrado toda creencia. El ateísmo no es más que una broma, pues es una creencia absurda como el teísmo, siendo el universo misterioso absolutamente incognoscible. Ninguna representación puede ser fiable, ni siquiera la de los hechiceros, como veremos más adelante. La creencia en un abandonarse a una representación cualquiera, por tanto, es disponibilidad. Siendo el guerrero indisponible, no puede creer, y para hacerse indisponible frente a sus semejantes, no cree. Entonces, es cuando se hace disponible para el poder, que es el misterio total. Se podría objetar que el guerrero, al menos, cree que el universo es misterioso, y que lo que persigue y lo que le persigue es el poder. Responderíamos que para llegar a esta evidencia, deberá haber suprimido la importancia de su razón, y no creer, pues, en nada preciso. Y no creer, pues, en nada preciso.
Ninguna definición debe haber hecho presa en él. Así pues, el guerrero no cree, sino que debe creer. Es en México, poco antes de la iniciación definitiva, donde don Juan introduce esta distinción fundamental. Carlos Castaneda le cuenta la historia de dos gatos a quienes una de sus amigas quería matar. Mientras llevaba a uno al dispensario, el otro se salvó, y Carlos Castaneda se identificó con este gato doméstico que había recobrado su espíritu, su instinto de gato. Don Juan le dice que deber creer implica que se valga de todo lo que ocurra, es decir, que Carlos Castaneda no deje de considerar la historia del otro gato, aquel que ha ido confiadamente a la muerte. En tanto que guerrero, tú no puedes creer sin más en cualquier cosa. Un guerrero considera todas las posibilidades y después elige creer, según su más profunda predilección. De esta manera, Carlos Castaneda, en tanto que guerrero, debe creer que el gato no solamente se ha salvado, sino que además ha mantenido su poder. Y don Juan añade: digamos que sin esta creencia, tú no posees nada. Puede decirse, pues, que creer y deber creer son dos actitudes opuestas. El hombre corriente cree, le es impuesto, cree en la descripción del mundo dictado, y de esta creencia nace la noción de realidad. El mundo de los hechiceros negros suscita, impone y exige la creencia. Así como la no creencia en los dogmas arroja del seno de la Iglesia, la no creencia en la descripción del mundo arroja del seno de toda sociedad. Y esto es lo que busca el guerrero. Así pues, la creencia es la solicitación de un confort ciego. Un guerrero no puede dejarse persuadir por una autosugestión cualquiera. Eso es un grave abandono. El optimismo no puede entrar en su mundo. Se podría decir que es fundamentalmente pesimista, pero solo hasta cierto punto. El gato bien podría haber muerto pronto, de hambre o devorado por las ratas. Carlos Castaneda, pretendiendo su iniciación, bien podría ir indiferente hacia la muerte, como el otro gato. Todo puede ser muerte, trampa y engaño. El universo es espantoso, y el guerrero jamás se instala en un confort cualquiera. Confort que le entrega atado de pies y manos a la muerte no escogida. Todas las manifestaciones sociales, que son otros tantos prestigios, trampas, no pueden interesar al guerrero. Su lucidez traspasa inmediatamente la envoltura falaz del mundo de los hechiceros negros, y sin embargo actúa, debe desterrar toda indecisión. Por eso debe creer, es decir, expresar su más profunda predilección. Creer es un acto racional y sentimental. Deber creer emana de la voluntad. El guerrero suprime toda razón de creer, expresa así su preferencia y la deja emanar de sí mismo. Ante su muerte inminente, de la que no tiene conciencia hasta que rehúsa abandonarse, lo mejor de sí mismo se le revela, le hace actuar sin ninguna indecisión, con toda certeza, porque el guerrero no deposita su certeza en el rostro de sus vecinos. El hombre corriente no está seguro hasta que una opinión general le reafirma. Lo que piensa, dice, hace, le está dictado por sus semejantes. La locura le embriagaría si le faltase ese apoyo. Entonces cambia de opinión, se pone en ridículo. Incluso si su actitud es original, hace falta que su razón, ramificación de la razón de la sociedad, la apruebe, y siempre busca el asentimiento de alguien. El guerrero se burla. Ni siquiera después de 10 años de aprendizaje puede Carlos Castaneda aceptar los actos de los hechiceros, pues está demasiado acostumbrado a otra representación.
Se aferra a su razón como un cura a su crucifijo, y eso es difícil de vencer. La razón es la meretriz en cuyos brazos se refugia el hombre, a pesar de los malos tratos que ha recibido. Cuando el mundo maravilloso y sin fondo de libertad se le revela, el hechicero, acosado por su muerte y por su espantosa lucidez, rehusando aferrarse a nada, solo tiene el desahogo de actuar sin referencia, sin creer en nada, como un hombre reducido a su instinto que debe salvar la vida. Tú verás de lo que somos capaces cuando estamos acorralados, le dice don Juan. Todo el aprendizaje de Carlos Castaneda consiste en estar encerrado en un corral, con una única puerta de salida. Todas las salidas están cerradas, excepto una, la del poder. Así es como el guerrero no cree en nada, pero debe creer. La no creencia le hace actuar con un raro distanciamiento. Hace falta que borres todo lo que te rodea, hasta que nada tenga certeza alguna, ninguna realidad. Y don Juan felicita a Carlos Castaneda por cualquiera de sus hazañas de guerrero. Has conservado un control y una distancia raras, como deben hacerlo los guerreros. No crees en nada, pero al menos has actuado con eficacia. De hecho, el no creer es controlarse. Para ser eficaz, para tener respeto al poder, es necesario no creer en lo que se hace para no descuidar nuestra vigilancia. Mientras que el sectario, confrontado con lo inhabitual, hace como si no hubiera pasado nada, el hombre celoso acepta cualquier cosa, según las apariencias, y el imbécil, no pudiendo aceptar ni despreciar, se obsesiona. Un guerrero, dice don Juan, actúa como si nada hubiera ocurrido, porque no cree en nada, aunque acepta las cosas tal como se presentan. Acepta sin aceptar y desprecia sin despreciar. No tiene el sentimiento de saber, pero tampoco se siente como si nada hubiera llegado. Actúa como si controlase la situación, aunque esté temblando. El actuar así hace desaparecer la obsesión. Y del guerrero, el incrédulo radical, debe brotar ese deber creer más fuerte que toda creencia, que el mundo es misterioso e insondable. He ahí la expresión de la más profunda predilección del guerrero. Sin ella, no le queda nada. Por la incredulidad se ha derrumbado el mundo familiar, confortable y doméstico, para surgir el mundo misterioso e insondable, espantoso y magnífico. Así pues, deber creer es la única certidumbre que tiene el guerrero, que solo la merece cuando en ella ha puesto toda su vida, sin posibilidad de retirada o de variación. Se puede creer o no creer en Dios, o en cualquier cosa por el estilo, pues tenemos nociones intercambiables dentro del marco racional. Pero deber creer es una operación vital frente a la cual la razón debe ceder. La más profunda predilección es lo contrario del abandono, de la inclinación natural. Es la única elección verdadera, no del orden del deseo, sino del de la voluntad. Algunos guerreros, dice don Juan, buscan la muerte. El desapego y la indiferencia son absolutos tanto si está muerto como si actúa como si estuviese muerto, pues ya no desea nada. Pero si la muerte es elegida, será necesariamente su más íntima predilección. Por el contrario, un guerrero no es jamás nihilista, pues nada ha de reprochar a ningún estado de hecho. El nihilismo es la reacción sentimental de quienes se imaginan que el mundo tiene una explicación y, no estando ya satisfechos con esta explicación, caen en la desesperanza. No son más que niños desconsolados al descubrir que Papá Noel no existe y que los mayores son ruines.
Nunca el guerrero se complace en la amargura, como, por otra parte, tampoco se complace en la alegría. Reventar de alegría es la manera más miserable de morir. Para el guerrero, todo lo que hacen los hombres no es más que locura. 11. La locura controlada. El guerrero considera el mundo como un misterio sin límites, y lo que hacen los hombres como una locura sin nombre. Todos los actos de los hombres son locura, o más bien, son percibidos como locura por quienes ya no creen en el sentido de los actos ordenados por la razón. Los hombres actúan según las reglas que juzgan normales, con fines que estiman necesarios, justos, buenos, y llaman locura a los comportamientos extrarracionales. Volverse loco es perder la razón. Luego, el uso de la razón también es locura. Esta normalidad, la razón entera, la explicación racional de las cosas, no es más que locura. Los actos y la vida de los hombres nada significan propiamente. La gente se pasa la vida envejeciendo, y su vida, a pesar de los credos ilusorios a que se aferran, nada significa para ellos ni para nadie. Los actos de los hombres corrientes son solo ruido y furor. Como dijo Shakespeare, el dramaturgo, había así intuido que el mundo no es sino un teatro y los hombres actores. El guerrero no percibe las cosas de distinta manera. Sus actos también son locura, pero como él no cree, es una locura controlada. Con todo el mundo se sirve don Juan de su locura controlada. Todo lo que hace es locura controlada, lo cual no significa que no sea sincero, sino que sus actos son solo los de un actor. Para mí, dice, no hay ni una sola cosa que sea importante, y menos mis actos que los de cualquiera de mis semejantes. A pesar de ello, continúo viviendo porque es mi voluntad. Mi voluntad controla la locura de mi vida. El guerrero que ha anulado la importancia de las cosas, si escoge vivir, no puede considerarlo como una locura, pero como ejercita una elección que su voluntad dirige, su locura está controlada. El hombre que está bajo el control de su razón no se controla, por eso su locura no está controlada, y su lado siniestro no puede apenas ser compensado por su lado alegre. El hombre ordinario no cree estar loco. Sus actos son endiabladamente serios. El guerrero elige actuar, debe creer sin creer, como hemos visto. Su acto es puramente gratuito, y él sabe que todos los actos pretendidamente serios son también gratuitos. Tus actos, dice don Juan, así como de manera general los de tus semejantes, te parecen importantes, porque has aprendido a pensar que son importantes. Sí, pero entonces hay que agarrarse a algo. Como ya hemos visto, el guerrero no se agarra a nada. En nada se parece a esa gente que ha pretendido abrumar a su generación, haciendo el vacío. ¡Qué vacío tan ilusorio! ¡Y qué pérdida de tiempo! ¡Y qué beoda! Se agarra a algún mito movilizador, lo que prueba que se ha quedado convertida en hechiceros negros deseosos de creer, es decir, de comer el alimento que trafican sus semejantes. La locura controlada es el deber creer. La locura no controlada es la creencia. Una cosa es importante, cuando se nos ha dicho así y nosotros solamente bailamos con el rebaño. Es necesario creer en algo. Pero actuar con todo su ser sin creer y sin conceder la menor importancia a lo que se hace,
pero con toda la perfección que da un perfecto control y un perfecto abandono. Es un acto de águila solitaria. Es la única manera desinteresada de actuar. Y el guerrero debe actuar sin esperar nada a cambio. Cabe decir que este desinterés nada tiene que ver con un acto caritativo, que da buena conciencia. Y este desinterés es vulnerabilidad y placer sin límites. Si la palabra nobleza tiene sentido, no puede significar más que eso. Mi risa, dice don Juan, como todo cuando hago, es real. Pero se trata también de locura controlada, porque es inútil. No cambia nada, y sin embargo, yo siempre río. No habiendo nada más importante que cualquier otra cosa, el guerrero escoge cualquier acción y la ejecuta como si le importase. Su locura controlada le hace decir que concede importancia a lo que hace. Le hace actuar como si cada acción la tuviese verdaderamente, y sin embargo, él sabe que no la tiene. De esta manera, puesto que ha realizado sus acciones, se siente en paz. Que sus acciones hayan sido buenas o malas, acertadas o no, no le concierne en manera alguna. La locura controlada hace que el guerrero no se ate a nada. Él ama aquello que quiere, pero se sirve de su locura controlada para no interesarse. Amar a la gente o hacerse amar por ella no es lo único que podemos hacer en cuanto que hombres. Este amor que nos tira de las orejas no es sino una forma de vampirismo. Amar lo que se quiere y no atarse es también no atar a quien se ama. Es la manera más noble de amar. El guerrero puede dar curso libre a sus sentimientos, a condición de que no crea, es decir, que no se ate. Sus sentimientos son su locura controlada, deseo sin deseo, y él pasa a otra cosa sin dejar la menor huella. Y don Juan añade que su locura controlada se aplica solo a sí mismo y a sus semejantes. En suma, la locura controlada permite pasar a través de la locura de sus semejantes, sin ilusión, sin apego. Sirve, dice don Juan, para poder reír siempre. El guerrero, no perteneciendo ya al mundo y a sus semejantes, escoge, sin embargo, ejercer y, en apariencia, actuar como ellos. La única diferencia radica en que él equilibra su espíritu controlado, su locura, mientras que los hombres en general mueren locos. 12. El temperamento del guerrero. El temperamento del guerrero exige el control de sí, a la vez que un completo abandono de sí. Un guerrero no puede dejarse coger, desprevenido. Todo lo que emprende lo hace estratégicamente. El guerrero no deja nada al azar. Los cazadores deben ser hombres con una excepcional posesión de sí mismos. Dejan al azar lo menos posible. Y sin embargo, el guerrero, borrando de su alrededor toda certeza, no sabe en absoluto lo que va a ocurrir. Es una situación misteriosa y apasionante. Nadie sabe por dónde saldrá el conejo, ni siquiera nosotros. Don Juan se limita a seguir las indicaciones del poder para mostrar a Carlos Castaneda la senda justa. Su perfección le sitúa en condiciones de interpretar lo que decide el poder, pero no sabe nada por adelantado. Lo que guía al guerrero es su determinación inflexible, de la que nada puede apartarle, pero que puede también desviar cualquier cosa. Esta determinación inflexible es el designio del guerrero. Su designio y su inflexibilidad no consisten en aferrarse a cosas que solo existen en nuestros pensamientos.
Las convicciones adormecen y nos vuelven tímidos. El universo es misterioso y nosotros somos tan misteriosos como él. De esta manera, el guerrero rechaza toda explicación. Permanece alerta en su mundo, su único mundo, espantoso e inconmensurable. Y su decisión, cuando es tomada ante su muerte, es irrevocable, ya que solamente las decisiones de un inmortal pueden ser anuladas, objeto de duda. La ausencia de referencias de un mundo familiar, la total toma de responsabilidad del hombre, que rehúsa abandonarse, hacen que el guerrero combine el control y el abandono. No puede ceder al pánico, pues no se cree importante y confía en sí o, al menos, en su poder. Su radical recelo frente al mundo descrito se traduce en confianza en sí mismo, en su espíritu de hombre. Ese es su deber creer. Debe concentrarse en sus dones, sin la menor vanidad ni la más mínima falsa modestia, ya que en un mundo donde le acecha la muerte, en nada han de afectarle esos escrúpulos mundanos. Para que Carlos Castaneda se convenza y lleve a cabo esta importante combinación, Don Juan le coloca frente a una situación muy peligrosa. De noche, en el desierto, Carlos Castaneda es perseguido por un puma. Se libra muy bien, y Don Juan le felicita. Te has abandonado hasta un cierto punto, y al mismo tiempo te has controlado hasta un cierto punto. Trepar esa pared en la oscuridad exige que hices tu cuerpo a pulso y que a la vez te abandones. Es lo que yo llamo el temperamento del guerrero. El abandono y el control son la combinación perfecta de la acción, del activo y del pasivo, de la inspiración y de la expiración. Lin Zi, maestro Chan, incita a sus aprendices a aguantar firme y a soltar. Del cálculo y de la audacia, de la desconfianza y la confianza. La desconfianza crea control, la confianza abandono. Desconfianza hacia el mundo, confianza en sí mismo. Y la confianza en sí del guerrero no es la del hombre medio. El hombre medio depende de sus semejantes, mientras que el guerrero solo depende de sí mismo. La confianza en sí mismo hace que estemos seguros de las cosas. El guerrero no es en absoluto un ser calculador y pusilánime. Tampoco es excesivo y temerario. Solo ejerce su valor a sabiendas, al igual que un general que tiene toda la suerte de su parte y que deja el resto al destino. El guerrero no está jamás seguro de sobrevivir, pero todo lo hace con este fin. No para sobrevivir como una rata, ni para atracarse, sino como un guerrero. Y si su destino es perecer, está preparado. Por eso no puede comportarse como un chiquillo llorón. Acepta siempre su suerte, sea cual sea. Sabe que nadie hace nunca nada a nadie. Cuando Carlos Castaneda es perseguido por el puma, no se le pasa por la imaginación quejarse o acusar. Don Juan le dice que debe actuar con sus semejantes. 13. Impecabilidad. Don Juan había dicho que la fuerza que rige nuestros destinos está fuera de nosotros y nada tiene que ver con nuestros actos o nuestra voluntad. Dada mi imposibilidad total de dominar las fuerzas que deciden mi destino, mi única libertad posible en este barranco consiste en anudar impecablemente mis cordones. Cuenta Carlos Castaneda. Sus cordones se desataron y tuvo que detenerse. Una roca rodaba pendiente abajo y le habría aplastado de no haberse detenido. Pero don Juan le responde así a pesar de todo, pues otra vez podría ocurrir al contrario.
La única libertad del guerrero es ser impecable. La impecabilidad es la clave de las enseñanzas de Don Juan. Insiste en que en esto consiste la libertad del guerrero, y solo en esto. Esta libertad nada tiene que ver con la libertad de una hoja a merced del viento, que es la libertad del hombre corriente. Perfectamente disponible para cualquier necedad, baila al son del violín de todos, y de esta manera se cree libre, y glotón insaciable, cree que nunca su vida es estúpida. Mientras que el guerrero prueba todas las cosas dominándolas, el hechicero negro se deja probar por las más mil máscaras de la bestialidad, y aún pide más, ya que solo el poder, imprevisible e incognoscible, dirige al guerrero. Este debe someterse con toda lucidez, con un perfecto dominio de sí. Pero como el más mínimo paso en falso puede significar la muerte, no descuida nada, está siempre preparado. La impecabilidad es la ausencia total de abandono. Un guerrero sigue aquello que le dicta el poder. Y para interpretar lo que le dicta el poder, debe ser humilde, seguro de sí y suficientemente rápido. La interpretación no es cuestión de léxico. El sentimiento apropiado ha de hallarlo en sí mismo. El menor indicio de vanidad podría conducirle a su pérdida irremediable. Su humildad hace que esté seguro de sus propios sentimientos. El hombre simple, la naturaleza original del hombre, es infalible, pues no está separada del universo mismo, de su misteriosa esencia, y la constante lucha del guerrero debe tener por objeto esta simplicidad. El guerrero limpia continuamente su espejo para que ninguna de las imágenes reflejadas se distorsione. El guerrero, carente totalmente de respeto por lo que hacen los hombres, no obedece ninguno de sus imperativos, ni cae en ninguna de sus seducciones, que son la mayoría de las veces seducciones inconscientes, trampas sin saberlo, son trampas, a su vez, con las mejores intenciones del mundo. El guerrero busca ser impecable ante sus propios ojos, y a eso le llama humildad. Carlos Castaneda le dice a don Juan que sus padres han recriminado toda la vida al clero el ser culpable, a sus ojos, de mantener a los hombres en la ignorancia. Y don Juan le responde: poco importa lo que diga o lo que haga este o aquel. Tú debes ser tú, un hombre impecable. El combate está exactamente ahí, en tu pecho. Y añade: si tu abuelo y tu padre hubieran tratado de ser guerreros impecables, no habrían tenido tiempo para combates mezquinos. No hace falta todo el tiempo y toda la energía de que disponemos para vencer nuestra idiotez. Y esto es lo que cuenta. Lo demás no tiene importancia. Nada de lo que tu abuelo y tu padre te han dicho sobre la iglesia les ha proporcionado bienestar. En cambio, ser un guerrero impecable te dará vitalidad, juventud y poder. Por lo tanto, más vale que escojas sabiamente. De esta manera, el guerrero no puede perderse en recriminaciones, no puede malgastar su poder en combates mezquinos. Si ha de saber que sus semejantes se pierden por mezquindades, es para no ser mezquino, sino para alejar de él la mezquindad. ¿Qué importa que éste o aquel vivan así? Nadie hace nada a nadie. Combates de este género nos hacen disponibles. Ser indisponible es ser impecable en sí mismo. Es librar su combate, conquistar juventud y poder, y no envejecer, y periclitar en vanas escaramuzas. El único medio de evitar las trampas de los hechiceros negros es no hacer como ellos,
no librar los combates que nos solicitan para mantener su mundo. Ninguna querella merece ser atendida. Por eso mismo, el guerrero debe estar convencido de que no puede ayudar a nadie, ni a un guerrero ni a un hombre corriente. El designio es ser impecable uno mismo y no decir ni una sola palabra. Debe aceptarse a la gente como es y no intervenir en su existencia, pues los designios del poder están fuera de su alcance y toda tentativa de ayuda no es más que un deseo de hacer a los demás semejantes a sí mismo. Esta es la moral de los hechiceros negros. El guerrero no puede ser en nada humanista, igual a vampiro. El guerrero solo tiene un designio, el poder, y un medio, la impecabilidad, sin la cual su poder periclita. El guerrero es prisionero del poder. Un prisionero solo tiene una elección libre, actuar como un guerrero impecable, que el guerrero no es el prisionero del poder, sino su esclavo, porque realmente la elección no es tal para él. Genaro no puede actuar más que como un guerrero impecable. Si actuase como un cretino, se vaciaría y estaría perdido. Así pues, el guerrero no puede dedicar su tiempo más que a ser impecable. Todo lo demás agota su poder, mientras que la impecabilidad lo nutre. Y esta consiste en hacerlo lo mejor posible cada vez que uno se empeña en algo. Y lo mejor, como hemos visto, solo puede ser fruto de la toma de conciencia, de la inminencia de nuestra muerte. Cuando actúas como si fueses un ser inmortal que dispone de todo el tiempo, no eres impecable. En ese momento deberás volverte, mirar a tu alrededor y comprobarás que este creer que tienes tiempo es una idiotez. No hay supervivientes en la Tierra. 14. Conclusión. El camino que tiene corazón. Ser un guerrero no es únicamente cuestión de deseo, es el combate de toda una vida. Cuanto más avanza el guerrero por la senda del conocimiento, menos puede permitirse pasos en falso. Su impecabilidad no es cuestión de propedéutica, es lo que caracteriza su tipo de vida. Cuanto más en contacto esté el guerrero con las fuerzas espantosas y fatales, más impecable debe mostrarse. Un hombre que se adentra por la senda de la hechicería sabe que ha dejado la vida corriente para siempre. Sabe que el conocimiento es, efectivamente, algo espantoso, que los medios del mundo corriente no constituyen ya para él defensas contra la locura, y que debe adoptar un nuevo modo de vida si quiere sobrevivir. Su única elección será, pues, hacerse guerrero, prisionero del poder, y solo tendrá por defensa la impecabilidad. Sin la conciencia de la muerte, no sería sino un hombre corriente, implicado en actos corrientes. No tendría la potencia y la concentración indispensables para transformar su tiempo corriente sobre la tierra en poder mágico. La piedra filosofal del guerrero es, pues, la muerte, ya que él actúa para transformar el plomo de la vida cotidiana en oro mágico. La verdad es que la naturaleza de las cosas no cambia. Lo que cambia es la percepción del hombre, es decir, sus ideas sobre sí mismo. Las cosas no tienen naturaleza cognoscible, solo existen representaciones, ideas, y fuera de ellas, el misterio. Puede decirse que la esencia de las cosas es el misterio, siempre será el misterio. La magia abre de esta manera un mundo cerrado por los mezquinos límites de la razón. Cuando se suprime la barrera, todo es posible, y la razón no puede ya prevalecer. La casualidad, el principio de no contradicción, la unidad sustancial, etc.,
Todo desaparece con la dictadura del pensamiento. Entonces es cuando la percepción contradice al pensamiento, y cuando el guerrero debe optar por la percepción, honradamente, y no permanecer deshonestamente aferrado a sus pensamientos, que nunca son hechos. Pero, continúa don Juan, preocuparse por la muerte permanentemente obligaría al hombre a concentrarse sobre sí mismo, y eso sería debilitador. Y la segunda cosa necesaria para ser un guerrero es el desapego. La idea de la muerte, en vez de llevar a la obsesión, se hace indiferencia. Y este desapego no es el del eremita, pues ello implicaría el voluntario abandono de sí mismo. El hombre no se ha liberado si no tiene la impresión de privarse de nada, y esto solo lo hace posible la toma de conciencia de la muerte. Los métodos ascéticos, recomendados por todas partes, nada tienen que ver con el comportamiento del guerrero. Privarse de algo, abstenerse, no solo es mezquino, también es conceder importancia a aquello de lo que uno se priva. Esto no puede conducir al verdadero desapego. Así lo demuestran los resultados. Por el contrario, es un método artificial, mancillado por el moralismo, de quienes se imaginan que hay un mundo que dejar. Este mundo, según ellos, es real y sustancial. Ellos creen escoger otro. Eso es todo. El guerrero no puede contentarse con tales subterfugios. No puede interesarse por una actitud moralizante. No puede atrincherarse en un cercado para realizar una vocación social que él denomina sagrada. Lo que debe conquistar es la totalidad de sí mismo, y no un envoltorio seco que habrá de dejar sobre la tierra, en holocausto, a no ser que demiurgo sanguinario. Un eremita o un monje están aún atados a su condición, y puede ser que incluso más que la mayoría de los hombres. El guerrero debe despegarse de sí mismo y en sí mismo apoyarse. Un hombre liberado que sabe que no tiene posibilidad de evitar la muerte, solo tiene una cosa en que apoyarse: el poder de sus decisiones. Debe ser, por así decirlo, el dueño de sus elecciones. Debe entender claramente que su decisión depende únicamente de él y que, una vez tomada, no hay tiempo para el arrepentimiento y las lamentaciones. El guerrero no puede conformar su actitud a los imperativos de una moral cualquiera, pues actuar así es apoyarse en cualquier otra cosa, combatir los combates de extraños. La inminencia de su muerte es lo que le da la justa vía, esta predilección que no puede engañarle, pues ha sido elegida con toda humildad. Al ser él mismo su único juez, cesa toda vanidad, y toda vanidad debe cesar, porque de nuestra elección depende nuestra vida. El hombre religioso, que depende de una opinión general, puede perderse en argucias o en modificaciones. Nada le cuesta en el marco en que está situado. El guerrero no puede usar de esta manera su poder, aunque haya infinidad de representaciones. Solo hay un mundo. Las solicitudes de otro mundo metafísico, legitimado por la justicia u otras paparruchas, no pueden interesarle. Su dueño no es un dios antropomórfico. Su ejemplo no lo recibe de otros hombres. Su dueño es el poder misterioso y espantoso, y acorralado por su muerte, encuentra en sí mismo la decisión justa que le permitirá sobrevivir acumulando poder. De este modo, el conocimiento de la muerte le hace desafecto y silenciosamente robusto. La meta del guerrero no es el infortunio, ni la mortificación en reparación de ilusorias ofensas a un Dios inexistente. El fin del guerrero es la felicidad, aunque para él
tengan distinto significado que para el hombre ordinario. No es la felicidad del conejo en la madriguera, sino la felicidad del águila sobre las montañas. Se debe escoger siempre un camino con corazón, dice don Juan, para ser siempre lo mejor de uno mismo. Puede que para poder reír siempre. Dice don Juan que uno de los aspectos de su locura controlada es la risa. Siempre se ríe, aunque sea inútil. Puede llorar naturalmente, pero prefiere reír, mejor para él que los llantos. Carlos Castaneda ha colocado esta frase de don Juan en exergo en su primer libro. Yo recorro únicamente caminos que tengan corazón. No importa cuál si tiene corazón. Este es el que recorro, y la única prueba válida es atravesar toda su longitud, y yo la recorro mirando, con el aliento cortado. Así pues, la vida del guerrero es, en esencia, recorrer un camino que tenga corazón, un camino que satisfaga recorrer, en todos los sentidos. Se comprende esta extraña y ardiente felicidad al dejar el mundo de los hombres corrientes, camino sin corazón, por un camino que tiene corazón. Este camino, como todos los demás, no lleva a ninguna parte. El placer está en recorrerlo. La meta no existe. Lo que el guerrero se pregunta es, ¿tiene este camino corazón? Y solo ha de caminarlo libre de ambición y miedo. Antes de convertirme en hechicero, dice don Juan, encontraba mi vida demasiado larga. Ahora ya jamás tendré tiempo de ver todo lo que veo. Así el guerrero, estando solo, nunca está solitario. Don Genaro, benefactor de Carlos Castaneda, le enseña esto antes de la iniciación definitiva. La vida de un guerrero no puede ser fría, solitaria y desnuda de sentimiento, porque está fundada en el afecto, la devoción, la abnegación por quienes ama. Y don Juan añade, el amor de Genaro es el mundo que nos rodea. La tierra sabe que Genaro lo ama, y ella le concede su protección. Por eso la vida de Genaro es tan plena y su situación será siempre colmada. Genaro se pasea por los senderos de su amor y está satisfecho donde está. He ahí la predilección de dos guerreros. Esta tierra, este mundo, no hay amor más grande para un guerrero. La tristeza pertenece solo a quienes detestan lo que les abriga. El guerrero vive impecable para recorrer este camino con corazón. El combate y la soledad hacen al hombre duro y triste. Un guerrero, dice don Juan, debe en todo momento dar señales de amistad. El hombre elige ser un guerrero para evitar ser un hombre para quien la vida entera ha sido como la tarde del domingo. Una tarde no exactamente desafortunada, sino caliente, pesada y desagradable. Ha sudado y se ha enredado mucho. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Esta tarde solo le ha dejado el recuerdo de pequeñas contrariedades y de muchas molestias. Después ha acabado bruscamente. Ya era de noche. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Detener el mundo.